chef humilde sorprende al millonario saliendo de la piscina y lo que ve la deja sin aliento. Livia había construido su vida alrededor de su pequeño restaurante, un lugar modesto pero lleno de encanto. Cada día, desde temprano, el aroma del pan recién horneado y especias cuidadosamente seleccionadas llenaba el aire, atrayendo a una clientela leal que encontraba en ese espacio no solo comida, sino también un refugio. A pesar de los desafíos financieros y el trabajo incansable, Livia sentía que allí podía expresar su creatividad y su amor por la cocina. Una tarde, mientras cerraba las cuentas detrás del mostrador, el sonido de la campanilla en la puerta la sacó de sus pensamientos. ¿Está aquí la chef Livia?, preguntó un hombre elegantemente vestido, con un tono de voz firme que no admitía dudas. Era alto, de aspecto impecable, y portaba un maletín de cuero negro que parecía contener algo importante. «Soy yo», respondió Livia, apartándose un mechón de cabello de la frente con cierto recelo. Aquella figura no se parecía a los clientes habituales. «¿En qué puedo ayudarlo?» «El señor Dimitri Anselmo desea contratar sus servicios como chef personal», anunció el hombre, extendiendo una tarjeta con un logotipo discreto pero claramente costoso. Livia se quedó inmóvil por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Dimitri Anselmo. El nombre resonaba con fuerza. Había oído hablar de él en susurros, un millonario misterioso, famoso tanto por sus negocios exitosos como por su carácter impredecible. «Debe haber un error», dijo Livia, devolviendo la tarjeta. «Yo solo manejo un pequeño restaurante. No soy el tipo de chef que busca un hombre como él». «No hay error», replicó el hombre con una leve sonrisa. «El señor Anselmo ha probado su comida. Dice que tiene algo que ningún otro chef tiene, alma». Livia no pudo evitar fruncir el ceño, sorprendida y algo desconcertada. Cuando ocurrió eso, preguntó. «Esa información no es relevante ahora. Si acepta, tendrá que mudarse temporalmente a la residencia del señor Anselmo y cocinar exclusivamente para él. No se preocupe por los detalles, todo está cubierto. Lo único que necesita hacer es firmar este contrato preliminar», dijo mientras colocaba un documento sobre la mesa. Livia miró el papel. Era un contrato breve pero contundente, con cláusulas que delineaban su exclusividad y la confidencialidad del trabajo. Las condiciones económicas eran generosas, más de lo que ella había ganado en años de arduo trabajo. Sin embargo, algo en la oferta la hacía dudar. «¿Y si digo que no?», preguntó finalmente. «El señor Anselmo no está acostumbrado a recibir negativas», respondió el hombre, aunque su tono no era amenazante, sino más bien un recordatorio de la magnitud de lo que estaba ofreciendo. «Esto es, mucho para procesar», admitió Livia, pasando la mirada entre el contrato y el hombre que esperaba su respuesta. «¿Puedo al menos pensarlo?». «Tiene hasta mañana al mediodía para decidir», dijo él, mientras guardaba el maletín y le dejaba una copia del contrato. «Pero le advierto, pocas personas tienen la oportunidad de trabajar para alguien como el señor Anselmo. Y menos aún, de rechazarlo». Con esas palabras, el hombre se retiró, dejando a Livia con una mezcla de emociones. La idea de abandonar su restaurante, su pequeño refugio, para adentrarse en el mundo de lujo y opulencia de Dimitri Anselmo parecía tanto una oportunidad única como un riesgo enorme. ¿Qué tipo de hombre necesitaba una chef personal y a qué se enfrentaría en ese nuevo universo? Esa noche, mientras apagaba las luces del restaurante, el contrato seguía sobre el mostrador, brillando débilmente bajo la lámpara. Livia se detuvo a observarlo por un momento, sintiendo que ese papel era mucho más que una simple oferta de trabajo. Era una puerta abierta hacia un mundo desconocido. Al día siguiente, poco antes del mediodía, Livia llegó a la dirección indicada en el contrato. La fachada del edificio era imponente, con cristales que reflejaban el cielo despejado y una entrada flanqueada por elegantes jardineras. El portero, uniformado con precisión militar, la recibió con una leve inclinación de cabeza. «Señorita Livia, el señor Anselmo la está esperando en el piso superior. Tome el ascensor privado a su derecha», dijo con una formalidad que casi la hizo dudar si debería estar allí. Al subir al ascensor, sus manos jugueteaban con las asas de su bolsa, un gesto nervioso que no podía evitar.
Cuando las puertas se abrieron, se encontró en un espacio amplio y minimalista, inundado de luz. Frente a ella, una figura masculina estaba de pie, mirando por una pared de vidrio que ofrecía una vista impresionante de la ciudad. «Llegaste a tiempo», dijo sin darse la vuelta. Su voz era profunda, carente de cualquier emoción que pudiera interpretar como calidez o bienvenida. «Es lo mínimo que puedo hacer, señor Anselmo», respondió ella, esforzándose por mantener un tono profesional. Él finalmente se giró para mirarla. Sus ojos eran tan intensos como los rumores habían sugerido, como si analizaran cada detalle de su presencia. Vestía ropa informal pero impecable, y su postura emanaba una mezcla de control absoluto y un toque de desprecio por lo innecesario. «Primera regla», dijo mientras daba unos pasos hacia ella. «En mi cocina no hay espacio para errores. La comida debe ser perfecta, siempre». Lidia alzó una ceja, sorprendida por la franqueza. «Con todo respeto, señor Anselmo, la perfección es subjetiva. Pero haré mi mejor esfuerzo». Él ladeó ligeramente la cabeza, como si estuviera evaluando su respuesta. «Eso espero. Tienes todo lo que necesitas en la cocina. Los ingredientes son los mejores que puedes encontrar. No hay excusas». Sin esperar su respuesta, Dimitri se dio la vuelta y caminó hacia una de las puertas laterales, dejándola sola en medio de la sala principal. Lidia respiró hondo, sintiendo una mezcla de irritación y desafío. Sus primeras impresiones confirmaban lo que ya sospechaba: trabajar con él no sería fácil. Entró en la cocina, un espacio que parecía salido de una revista de diseño. Todo era moderno, brillante y perfectamente organizado. Sin embargo, la frialdad del lugar contrastaba con la calidez que ella estaba acostumbrada a crear en su pequeño restaurante. Mientras inspeccionaba los utensilios, escuchó la voz de Dimitri detrás de ella. «Prepara algo simple», ordenó desde la puerta. «Quiero ver de qué eres capaz». Lidia giró sobre sus talones, cruzándose de brazos. «¿Tiene alguna preferencia o debería improvisar? Algo que no me haga arrepentirme de haberte contratado». Las palabras eran cortantes, pero ella decidió no dejarse intimidar. Sacó de la despensa algunos ingredientes básicos: tomates frescos, albahaca, ajo y aceite de oliva. Sin decir una palabra más, comenzó a trabajar. Dimitri permaneció en silencio, observándola desde la esquina de la cocina. Su mirada era casi palpable, como si tratara de descifrar cada movimiento de sus manos, cada decisión que tomaba al cocinar. Cuando el plato estuvo listo, lo colocó frente a él, una sencilla pero impecable ensalada caprese. «¿Esto es todo?», preguntó, arqueando una ceja. «Lo sencillo no siempre es simple», replicó ella, con una ligera sonrisa desafiante. Dimitri tomó un tenedor, probó un bocado y luego se quedó inmóvil, sin revelar ninguna emoción. Después de unos segundos, dejó el utensilio sobre el plato. «Aceptable», murmuró, antes de salir de la cocina sin decir nada más. Lidia observó cómo desaparecía tras la puerta. Aunque su aprobación había sido breve y casi despectiva, sintió una chispa de satisfacción. Había pasado la primera prueba. Pero algo en la actitud de Dimitri la inquietaba. Había una tensión latente, algo no dicho que parecía flotar en el aire, y que, sin duda, haría de esa experiencia mucho más que un simple trabajo. Mientras limpiaba la cocina, se preguntó qué tipo de retos la esperaban en los días siguientes. Había aceptado este desafío con la esperanza de crecer como chef, pero ahora comenzaba a intuir que Dimitri Anselmo no solo pondría a prueba sus habilidades culinarias, sino también su capacidad de lidiar con un hombre tan complejo y enigmático. Sin embargo, mientras guardaba los utensilios, un pensamiento cruzó su mente: no retrocedería. Si Dimitri esperaba que ella se rindiera ante su carácter exigente, estaba muy equivocado. El sonido lejano de pasos volvió a resonar en el pasillo, y Lidia levantó la cabeza, preparándose para lo que vendría después. Al día siguiente, poco antes del mediodía, Lidia llegó a la dirección indicada en el contrato. La fachada del edificio era imponente, con cristales que reflejaban el cielo despejado y una entrada flanqueada por elegantes jardineras. El portero, uniformado con precisión militar, la recibió con una leve inclinación de cabeza.
Señorita Livia, el señor Anselmo la está esperando en el piso superior. Tome el ascensor privado a su derecha, dijo con una formalidad que casi la hizo dudar si debería estar allí. Al subir al ascensor, sus manos jugueteaban con las asas de su bolsa, un gesto nervioso que no podía evitar. Cuando las puertas se abrieron, se encontró en un espacio amplio y minimalista, inundado de luz. Frente a ella, una figura masculina estaba de pie, mirando por una pared de vidrio que ofrecía una vista impresionante de la ciudad. «Llegaste a tiempo», dijo sin darse la vuelta. Su voz era profunda, carente de cualquier emoción que pudiera interpretar como calidez o bienvenida. «Es lo mínimo que puedo hacer, señor Anselmo», respondió ella, esforzándose por mantener un tono profesional. Él finalmente se giró para mirarla. Sus ojos eran tan intensos como los rumores habían sugerido, como si analizaran cada detalle de su presencia. Vestía ropa informal pero impecable, y su postura emanaba una mezcla de control absoluto y un toque de desprecio por lo innecesario. «Primera regla», dijo mientras daba unos pasos hacia ella. «En mi cocina no hay espacio para errores. La comida debe ser perfecta, siempre». Livia alzó una ceja, sorprendida por la franqueza. «Con todo respeto, señor Anselmo, la perfección es subjetiva. Pero haré mi mejor esfuerzo». Él ladeó ligeramente la cabeza, como si estuviera evaluando su respuesta. «Eso espero. Tienes todo lo que necesitas en la cocina. Los ingredientes son los mejores que puedes encontrar. No hay excusas». Sin esperar su respuesta, Dimitri se dio la vuelta y caminó hacia una de las puertas laterales, dejándola sola en medio de la sala principal. Livia respiró hondo, sintiendo una mezcla de irritación y desafío. Sus primeras impresiones confirmaban lo que ya sospechaba: trabajar con él no sería fácil. Entró en la cocina, un espacio que parecía salido de una revista de diseño. Todo era moderno, brillante y perfectamente organizado. Sin embargo, la frialdad del lugar contrastaba con la calidez que ella estaba acostumbrada a crear en su pequeño restaurante. Mientras inspeccionaba los utensilios, escuchó la voz de Dimitri detrás de ella. «Prepara algo simple», ordenó desde la puerta. «Quiero ver de qué eres capaz». Livia giró sobre sus talones, cruzándose de brazos. «¿Tiene alguna preferencia o debería improvisar? Algo que no me haga arrepentirme de haberte contratado». Las palabras eran cortantes, pero ella decidió no dejarse intimidar. Sacó de la despensa algunos ingredientes básicos: tomates frescos, albahaca, ajo y aceite de oliva. Sin decir una palabra más, comenzó a trabajar. Dimitri permaneció en silencio, observándola desde la esquina de la cocina. Su mirada era casi palpable, como si tratara de descifrar cada movimiento de sus manos, cada decisión que tomaba al cocinar. Cuando el plato estuvo listo, lo colocó frente a él, una sencilla pero impecable ensalada caprese. «¿Esto es todo?», preguntó, arqueando una ceja. «Lo sencillo no siempre es simple», replicó ella, con una ligera sonrisa desafiante. Dimitri tomó un tenedor, probó un bocado y luego se quedó inmóvil, sin revelar ninguna emoción. Después de unos segundos, dejó el utensilio sobre el plato. «Aceptable», murmuró, antes de salir de la cocina sin decir nada más. Livia observó cómo desaparecía tras la puerta. Aunque su aprobación había sido breve y casi despectiva, sintió una chispa de satisfacción. Había pasado la primera prueba. Pero algo en la actitud de Dimitri la inquietaba. Había una tensión latente, algo no dicho que parecía flotar en el aire, y que, sin duda, haría de esa experiencia mucho más que un simple trabajo. Mientras limpiaba la cocina, se preguntó qué tipo de retos la esperaban en los días siguientes. Había aceptado este desafío con la esperanza de crecer como chef, pero ahora comenzaba a intuir que Dimitri Anselmo no solo pondría a prueba sus habilidades culinarias, sino también su capacidad de lidiar con un hombre tan complejo y enigmático. Sin embargo, mientras guardaba los utensilios, un pensamiento cruzó su mente: no retrocedería. Si Dimitri esperaba que ella se rindiera ante su carácter exigente, estaba muy equivocado. El sonido lejano de pasos volvió a resonar en el pasillo, y Livia levantó la cabeza, preparándose para lo que vendría después.
El sonido de paso se detuvo justo en la entrada de la cocina, pero Livia no levantó la mirada. Sabía que Dimitri estaba allí, como lo había estado en varias ocasiones desde que comenzó a trabajar para él. La presencia de aquel hombre tenía un peso peculiar, una intensidad que parecía llenar el espacio, incluso cuando no decía nada. Desde su posición, Dimitri la observaba trabajar. Había algo hipnótico en cómo sus manos se movían con precisión sobre la tabla de cortar, cómo inclinaba la cabeza ligeramente al probar un ingrediente, o cómo sus ojos se concentraban en cada detalle del plato. Había visto chefs antes, pero nunca a alguien que pareciera transformar algo tan simple como cocinar en un acto cargado de significado. ¿Siempre estás tan concentrada?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. Livia dio un pequeño respingo, sorprendida por la pregunta, pero no apartó las manos de la masa que estaba amasando. Cuando se trata de comida, sí, respondió sin detenerse. Un plato es más que sabores. Es un mensaje. Dimitri cruzó los brazos, apoyándose contra el marco de la puerta. ¿Y qué mensaje intentas dar ahora? Ella levantó la vista apenas un segundo, sosteniendo su mirada. Que la paciencia recompensa a quienes la practican. Una sonrisa apenas perceptible asomó en los labios de Dimitri, pero no respondió. Se quedó allí, como si quisiera descifrar algo que no lograba entender. Con el tiempo, la rutina en la cocina comenzó a cambiar. Aunque Dimitri rara vez hablaba, su presencia era constante. Pasaba largos minutos observándola, sus ojos estudiándola como si tratara de encontrar algo más allá de los movimientos mecánicos de sus manos. Era una mirada intensa, a veces fría, pero que contenía una curiosidad que no podía ocultar. Livia, por su parte, empezó a acostumbrarse a su silenciosa compañía. Al principio, le resultaba incómodo, como si cada paso que daba fuera juzgado. Sin embargo, poco a poco, aprendió a ignorarlo, enfocándose en su trabajo. O al menos eso intentaba. Porque había momentos, cuando sus miradas se cruzaban por accidente, en los que un escalofrío le recorría la espalda, una sensación inexplicable que la hacía perder el hilo de lo que estaba haciendo. Aunque solo fuera por un segundo. Una tarde, mientras preparaba una salsa, notó que Dimitri se había acercado más de lo habitual. Podía sentir su presencia detrás de ella, aunque él no decía nada. De pronto, su voz interrumpió el suave sonido de la cuchara contra la olla. Siempre creí que los chefs trabajaban con más ayuda, ¿no necesitas a nadie? Livia, sin volverse, respondió, prefiero hacerlo sola. Así todo tiene mi toque. ¿No es agotador? Ella sonrió ligeramente mientras vertía la salsa en un recipiente. Sí, pero también es gratificante. Cada plato lleva un pedazo de mí, y eso lo hace único. Dimitri inclinó la cabeza, interesado. ¿Y qué pasa si alguien no aprecia ese pedazo tuyo? Livia se giró entonces, con el recipiente en las manos, y lo miró directamente. Sus ojos brillaban con determinación. Eso no depende de mí. Mi trabajo es dar lo mejor. Si no lo aprecian, será su pérdida. Por un momento, Dimitri pareció quedarse sin palabras. Había algo en su respuesta que resonaba más allá de la cocina, como si hablara de algo más profundo. Sin embargo, en lugar de decir algo, simplemente asintió y regresó a su lugar habitual junto a la puerta. Con el paso de los días, los silencios se volvieron más cómodos. Livia comenzó a notar pequeños gestos de Dimitri que antes pasaban desapercibidos, como se acercaba un poco más cuando estaba especialmente concentrada. Como sus ojos se suavizaban cuando ella hablaba de su pasión por la comida, o como, a veces, se quedaba más tiempo del necesario después de que el plato estaba terminado, como si buscara una excusa para quedarse. Una tarde, mientras preparaba un postre, Dimitri rompió el silencio de nuevo. ¿Siempre quisiste ser chef? Desde que era niña, respondió ella, mientras decoraba un pastel con delicadeza. La cocina era el único lugar donde podía expresarme sin que me juzgaran. Dimitri frunció el ceño, interesado. ¿Quién te juzgaba? Livia vaciló un momento antes de contestar. Supongo que todos. Siempre fui diferente. Pero la cocina, allí todo era distinto. Podía ser yo misma. Él asintió lentamente,
como si entendiera más de lo que decía. Y por primera vez, Livia sintió que había algo en el que se reflejaba en ella, esa lucha interna, esa necesidad de un lugar seguro. Cuando la tarde cayó y los últimos rayos de sol entraron por las ventanas de la cocina, Livia terminó el pastel y lo colocó frente a Dimitri. «Prueba esto», dijo con una sonrisa. Él tomó un bocado, y sus ojos se encontraron de nuevo. En ese instante, sin necesidad de palabras, algo cambió entre ellos. El aire se sentía diferente, cargado de algo indefinible pero innegable. Y aunque ninguno lo admitiría en voz alta, ambos sabían que lo que había comenzado como una relación estrictamente profesional estaba evolucionando hacia algo mucho más complejo. El sonido de una llamada interrumpió el momento, y Dimitri se levantó rápidamente, saliendo de la cocina. Livia lo observó desaparecer por el pasillo, sintiendo que algo importante había quedado suspendido en el aire, esperando su momento para regresar. El eco de los pasos de Dimitri resonaba por el pasillo mientras Livia se quedaba en la cocina, reflexionando sobre el extraño momento que habían compartido. Desde que comenzó a trabajar allí, los silencios entre ambos habían dejado de ser incómodos, pero ahora cargaban una sensación de misterio que la inquietaba tanto como la intrigaba. Al día siguiente, mientras organizaba los ingredientes para la cena, escuchó el sonido del agua en la terraza. Dimitri solía nadar a esa hora, pero hasta entonces ella nunca había prestado demasiada atención. Sin embargo, algo la llevó a salir. Tal vez fue simple curiosidad, o quizá aquella conversación pendiente que parecía latente desde su última interacción. Al abrir la puerta que daba a la terraza, la luz del atardecer la cegó momentáneamente. Entonces lo vio. Dimitri salía de la piscina, el agua escurriendo por su cuerpo, sus movimientos calculados y elegantes como siempre. Pero fue otra cosa la que captó su atención, las cicatrices que surcaban su torso y espalda. Eran profundas, irregulares, con tonalidades que hablaban de un dolor antiguo pero imborrable. Livia se quedó inmóvil, incapaz de apartar la mirada. Era como si esas marcas contaran una historia, una que Dimitri nunca había mencionado. Él se dio cuenta de su presencia y la miró fijamente, con una mezcla de sorpresa y algo que parecía ser una advertencia. «¿Te gusta lo que ves?», preguntó con un tono sarcástico, mientras tomaba una toalla para cubrirse. «No es eso», balbuceó Livia, sintiéndose atrapada. «Solo, esas cicatrices, ¿qué te pasó?». Dimitri se envolvió en la toalla, desviando la mirada hacia el horizonte. Por un momento, parecía estar debatiéndose entre responder o simplemente ignorarla. Finalmente, habló, aunque su voz era tensa. «Un recordatorio de que no se puede confiar en nadie», dijo, con un tono que parecía cerrar cualquier posibilidad de indagar más. Livia sintió un nudo en el estómago. Esa respuesta no solo no explicaba nada, sino que dejaba entrever un dolor mucho más profundo. Decidió no insistir, pero tampoco podía fingir que no había escuchado esas palabras. «Eso no es cierto», dijo después de un breve silencio. Dimitri giró lentamente hacia ella, con una expresión que mezclaba incredulidad y curiosidad. «¿Qué sabes tú de eso?». «No mucho, lo admito. Pero he aprendido que incluso las peores experiencias pueden superarse si dejamos entrar a las personas correctas», respondió, sus palabras saliendo con más firmeza de la que esperaba. Él soltó una risa amarga, sacudiendo la cabeza. «Eso suena hermoso. Pero en el mundo real, confiar en las personas correctas es lo que te deja cicatrices como estas». Sin decir más, Dimitri se retiró hacia el interior de la casa, dejando a Livia sola con sus pensamientos. Había algo en su actitud que le partía el corazón, una mezcla de fuerza y vulnerabilidad que parecía definirlo. Y aunque su instinto le decía que no debía involucrarse más de lo necesario, también sabía que había cruzado una línea invisible. Esa noche, mientras preparaba la cena, no podía quitarse de la mente la imagen de las cicatrices ni las palabras de Dimitri. Cuando él llegó a la cocina, el ambiente estaba cargado de una tensión distinta a las anteriores. Sobre lo de antes, comenzó a decir Livia, sin mirarlo directamente. «No era mi intención invadir tu privacidad». Dimitri se detuvo en el marco de la puerta, observándola mientras trabajaba. «No necesito tus disculpas. Tampoco tu compasión. ¿Y qué necesitas?»,
preguntó ella, volviéndose hacia él con una mezcla de desafío y genuina preocupación. Por un instante, Dimitri pareció querer responder, pero simplemente negó con la cabeza y se sentó en la barra, como hacía a menudo para observarla cocinar. Esta vez, sin embargo, su mirada no era la fría e inquisitiva de siempre. Había algo más allí, una especie de lucha interna que lo mantenía en silencio. Cada cicatriz tiene su historia, dijo ella después de un rato, mientras colocaba un plato frente a él. Pero a veces, compartir esas historias puede hacerlas más llevaderas. Dimitri tomó el tenedor, pero no probó la comida de inmediato. Compartir historias no cambia los hechos, murmuró. No, pero puede cambiar cómo los llevas contigo, insistió Livia, suavemente. Esa noche, Dimitri no dijo nada más, pero tampoco se fue de inmediato. Se quedó allí, comiendo en silencio, mientras Livia continuaba limpiando la cocina. A medida que el tiempo pasaba, la conexión entre ambos se hacía más evidente, no con palabras, sino con la manera en que sus presencias se entrelazaban, como si ambos estuvieran buscando algo en el otro sin saberlo aún. Cuando finalmente Dimitri se levantó para retirarse, se detuvo en la puerta y habló sin volverse. Si algún día quieres saber la verdad sobre esas cicatrices, tendrás que ganarte el derecho. Livia lo observó marcharse, sintiendo que aquella conversación no era un final, sino un comienzo. Las palabras de Dimitri eran un desafío, y aunque no estaba segura de cómo, supo que lo aceptaría. La pregunta era si estaba preparada para lo que descubriría. Las palabras de Dimitri resonaron en la mente de Livia mucho después de que él abandonara la cocina. Tendrás que ganarte el derecho. No era solo un desafío, sino una declaración que marcaba los límites de un hombre que, a pesar de sus intentos de mantener la distancia, parecía inevitablemente atraído por la presencia de ella. Los días siguientes en la cobertura adquirieron un ritmo peculiar, como si cada interacción entre ellos estuviera coreografiada en un delicado baile de aproximaciones y retrocesos. Dimitri aparecía en la cocina con más frecuencia de lo habitual, siempre bajo el pretexto de supervisar o comentar sobre los platos, pero Livia sabía que su curiosidad iba más allá de lo culinario. ¿Siempre usas tanto ajo?, preguntó una mañana, mientras se apoyaba en el marco de la puerta, observándola cortar los ingredientes con precisión. Livia sonrió sin levantar la vista. El ajo es como las personas, señor Anselmo. Puede ser intenso, incluso molesto si no se maneja bien, pero cuando se usa correctamente, aporta un sabor único. Dimitri arqueó una ceja, claramente intrigado por su respuesta. ¿Me estás comparando con un ingrediente? Tal vez, replicó ella con un tono juguetón. Usted decide si quiere ser el ajo en esta metáfora. Él rió suavemente, un sonido raro y casi inaudible, pero que a Livia no le pasó desapercibido. Sin embargo, no dejó que su reacción la desconcentrara. Sabía que Dimitri disfrutaba poniendo a prueba sus límites, desafiándola a través de comentarios sarcásticos o preguntas indirectas, como si esperara encontrar alguna grieta en su determinación. Por su parte, Livia no era de las que retrocedían fácilmente. Su autenticidad y su firmeza al defender su trabajo parecían ser el único antídoto contra la actitud a menudo desconfiada y controladora de Dimitri. Cada vez que él hacía un comentario mordaz sobre sus elecciones culinarias, ella respondía con calma y seguridad, dejando claro que su pasión por la cocina no estaba abierta a negociaciones. ¿Por qué no haces algo más elaborado?, sugirió un día, mientras inspeccionaba un plato sencillo pero perfectamente ejecutado que Livia había preparado para el almuerzo. Porque la simplicidad también puede ser sofisticada, respondió ella, colocando el plato frente a él. No se trata de impresionar con exceso, sino de encontrar la perfección en los detalles. Dimitri la miró fijamente durante unos segundos antes de probar un bocado. No dijo nada más, pero Livia pudo notar la satisfacción en su expresión. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. A medida que pasaban los días, la tensión entre ellos se volvía más palpable, casi electrizante. Dimitri, con su mezcla de cinismo y un encanto que parecía surgir sin esfuerzo, empujaba constantemente los límites de su relación profesional. Livia, con su autenticidad y talento,
respondía con una calma que desarmaba incluso los comentarios más punzantes. Una tarde, mientras ella preparaba una cena más elaborada para un invitado importante, Dimitri se acercó a la isla de la cocina y tomó una de las cucharas para probar la salsa que estaba en el fuego. «Todavía le falta algo», comentó, con un tono casual que claramente buscaba provocarla. Livia lo miró, cruzando los brazos. «Ah, sí, ¿y qué cree usted que le falta?». Él se inclinó ligeramente hacia ella, su mirada fija en la de ella. Un poco más de intención. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. La manera en que la miraba, el leve cambio en su tono de voz, todo parecía cargado de un significado que iba más allá de la simple comida. Pero antes de que Livia pudiera responder, Dimitri dio un paso atrás, rompiendo el momento. «Solo una sugerencia», añadió con una sonrisa, antes de salir de la cocina. Livia exhaló lentamente, tratando de recuperar la compostura. Dimitri tenía una habilidad desconcertante para crear momentos de tensión que la dejaban con más preguntas que respuestas. A pesar de todo, no podía negar que había algo fascinante en ese constante tira y afloja. Con el tiempo, esos intercambios se convirtieron en una especie de ritual no declarado entre ellos. Cada comentario de Dimitri era una invitación a un duelo verbal, y cada respuesta de Livia era una prueba de su capacidad para mantenerse firme. Sin embargo, bajo esa superficie de desafíos y provocaciones, ambos sabían que algo más estaba ocurriendo. En una de esas noches, mientras Livia terminaba de limpiar después de la cena, Dimitri entró en la cocina y se apoyó contra la encimera, observándola en silencio. «¿Siempre ha sido así?», preguntó de repente. «Así como», replicó ella, sin detenerse en lo que estaba haciendo. «Firme. Difícil de intimidar». Livia lo miró de reojo, esbozando una pequeña sonrisa. «Supongo que he tenido que serlo. La vida no siempre es fácil para los que intentan seguir su propio camino». Dimitri asintió lentamente, como si entendiera exactamente a lo que se refería. Por primera vez, no hubo cinismo en su expresión, solo una curiosidad genuina. Pero antes de que pudieran continuar, el sonido de un teléfono interrumpió el momento. Dimitri sacó el móvil de su bolsillo, y su expresión cambió al leer el nombre en la pantalla. «Tengo que atender esto», dijo, dirigiéndose hacia el pasillo. Livia lo observó marcharse, sintiendo que, una vez más, algo importante había quedado suspendido entre ellos. Sin embargo, esta vez, no pudo evitar preguntarse cuánto tiempo más podrían seguir ignorando lo que realmente estaba ocurriendo. El silencio que había llenado la cocina tras la partida de Dimitri se rompió al día siguiente con una petición inesperada. Él apareció, puntual como siempre, pero esta vez con una expresión distinta, casi cargada de algo que parecía duda. Livia estaba organizando especias en la despensa cuando escuchó su voz firme desde la entrada. «Quiero que prepares algo diferente esta noche», dijo, cruzando los brazos. Livia se giró hacia él, arqueando una ceja. «¿Algo diferente cómo?». «Algo que no como desde que era niño», respondió Dimitri, con un tono más suave de lo habitual. «Sabores que mi madre solía cocinar antes de que todo cambiara». La última frase quedó flotando en el aire, cargada de un peso que Livia no pasó por alto. Asintió lentamente, dejando la caja de especias a un lado. «Necesitaré más información, ¿recuerdas algún plato en particular?». Dimitri frunció el ceño, como si estuviera escarbando en recuerdos enterrados. «Había un estofado que solía preparar en invierno. Era sencillo, pero siempre me hacía sentir seguro». «Estofado, entonces», dijo ella con una pequeña sonrisa, tomando un cuaderno para anotar. «¿Algo más?». «Postre», añadió, casi en un murmullo. «Un pastel de manzana con canela. No lo he probado desde entonces». Livia asintió de nuevo, notando la vulnerabilidad en su voz. Por primera vez, Dimitri no parecía el hombre controlado y sarcástico que había llegado a conocer. Había algo en el que se sentía más humano, más cercano. Durante las horas que siguieron, Livia trabajó en la cocina con un nivel de concentración distinto. No era solo una cena, era una oportunidad para conectar con Dimitri de una manera que no habían logrado hasta ese momento. Eligió cuidadosamente cada ingrediente,
asegurándose de que cada sabor evocara lo que él buscaba, un regreso a un tiempo más simple, más feliz. Cuando la mesa estuvo lista, el comedor de la lujosa cobertura adquirió un aire cálido y acogedor, lejos de su habitual frialdad minimalista. Dimitri apareció, vestido de manera informal, lo que en sí mismo era un cambio. Se sentó en la cabecera de la mesa, observando los platos con una mezcla de curiosidad y algo que parecía expectativa. Livia sirvió el estofado primero, colocando el plato frente a él. Aquí está. Espero que esté a la altura de tus recuerdos. Dimitri tomó la cuchara y probó un bocado. Cerró los ojos por un momento, dejando que el sabor lo envolviera. Cuando los abrió, había algo en su mirada que Livia no pudo descifrar. Está increíblemente cerca, dijo finalmente, su voz baja, casi un susurro. Cerca no es suficiente, replicó ella con una sonrisa ligera. Es más de lo que esperaba, admitió Dimitri, dejando la cuchara a un lado. Por un momento, se quedó en silencio, como si las palabras estuvieran atrapadas en su garganta. Finalmente habló. Mi madre solía decir que la comida era una forma de recordar. Tal vez por eso dejó de cocinar después de todo. Livia se sentó frente a él, respetando su espacio pero dejando claro que estaba dispuesta a escuchar. ¿Qué ocurrió?, preguntó con delicadeza. Dimitri tomó un sorbo de vino antes de responder. Mi padre murió cuando yo tenía 10 años. Era un hombre poderoso, pero también odiado. Después de su muerte, todo se desmoronó. Las personas en las que confiábamos nos traicionaron, y mi madre nunca volvió a ser la misma. Livia sintió un nudo en el estómago. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, las cicatrices físicas y emocionales, la desconfianza, el aislamiento. Todo tenía sentido ahora. Eso explica mucho, dijo suavemente. ¿Cómo qué? Dimitri la miró fijamente, desafiándola a responder. Tu manera de mantener a todos a distancia. Tu obsesión por el control. Pero también, tu capacidad para apreciar los pequeños momentos, aunque no lo admitas. Él soltó una risa amarga. Eres perspicaz, Livia. Aunque no sé si eso es bueno o malo. Es parte de ser chef, respondió ella con una sonrisa cálida. Leer a las personas es tan importante como leer los ingredientes. La conversación continuó mientras Livia servía el pastel de manzana. El aroma dulce y especiado llenó el comedor, y Dimitri lo probó con una mezcla de nostalgia y cautela. Esto, comenzó, dejando la frase a medias. ¿Está mal?, preguntó ella, preocupada. No. Está perfecto, dijo finalmente, dejando el tenedor a un lado. Es como si lo hubiera hecho ella misma. El silencio que siguió no era incómodo, sino cargado de entendimiento mutuo. Por primera vez, Dimitri parecía menos distante, menos inaccesible. Livia sintió que había cruzado una barrera invisible, aunque sabía que aún quedaba mucho por descubrir. Cuando Dimitri se levantó para retirarse, se detuvo junto a la mesa y miró a Livia. Gracias. No solo por la comida, sino por esto. Ella sintió, sin saber exactamente qué responder. Lo observó marcharse, sintiendo que esa noche no solo había sido importante para él, sino también para ella. La velada había sido mucho más de lo que cualquiera de los dos esperaba. Mientras Livia recogía los últimos platos y apagaba las luces de la cocina, su mente estaba llena de fragmentos de la conversación con Dimitri. Las palabras que había compartido con ella eran como un vistazo a un lado suyo que pocos, quizás nadie, conocían. Estaba concentrada colocando los utensilios en su lugar cuando escuchó pasos en el pasillo. Dimitri reapareció, esta vez sin la barrera de formalidad que solía caracterizarlo. Llevaba la camisa ligeramente desabotonada, como si la noche también lo hubiera dejado vulnerable de alguna manera. Pensé que ya te habías ido a descansar, comentó ella sin girarse, esforzándose por sonar casual. No podía dormir, respondió él, su tono más suave que de costumbre. Livia terminó de guardar el último plato y se giró hacia él. ¿Algo más que necesites? Él no respondió de inmediato. En cambio, avanzó lentamente hacia ella,
con una mirada que parecía querer decir algo pero que se contenía en el último momento. La cena fue perfecta, dijo finalmente. No solo por la comida. Por todo. Lidia sintió su corazón acelerarse ligeramente. Había algo en su voz, en la forma en que la miraba, que parecía ir más allá de una simple gratitud. Decidió tomar un respiro y desviar la atención. Me alegra que haya sido de tu agrado. Siempre intento dar lo mejor de mí. Eso lo sé, replicó Dimitri, dando un paso más cerca. Es una de las cosas que más admiro de ti. Las palabras la tomaron por sorpresa. Era la primera vez que Dimitri expresaba algo tan personal de forma tan directa. Sus ojos estaban fijos en los de ella, y el aire entre ambos se sentía más denso, más cargado de una tensión que ninguno parecía capaz de ignorar. Dimitri, comenzó ella, queriendo romper el momento antes de que se intensificara. Pero él ya estaba demasiado cerca. No digas nada, murmuró, apenas un susurro, y antes de que pudiera reaccionar, sus labios rozaron los de ella en un gesto tan inesperado como intenso. El mundo pareció detenerse. Por un instante, Lidia se permitió corresponder al beso, dejando que el calor y la intensidad la envolvieran. Pero pronto la realidad la golpeó como un balde de agua fría, y se apartó, con los ojos llenos de emociones encontradas. No, no puedo hacer esto, dijo, con la voz apenas controlada. Dimitri la miró, claramente afectado, aunque intentaba mantener la compostura. Lidia. No. Esto no puede pasar, insistió ella, retrocediendo un par de pasos. Yo trabajo para ti. Esto complicaría todo. ¿Complicaría qué?, preguntó él, dando un paso hacia ella. Lo que sientes, lo que siento. Exactamente, exclamó ella, sorprendida por la intensidad de su propia voz. No puedo mezclar estas cosas. Mi trabajo es mi refugio. Si cruzo esa línea, ¿qué me queda? Dimitri pareció querer responder, pero algo en la expresión de Lidia lo detuvo. Su propia confusión era evidente, no estaba acostumbrado a que alguien lo rechazara, y menos aún por razones que no comprendía del todo. Lo entiendo, dijo finalmente, aunque su tono no era del todo convincente. Pero no puedes negar que esto está ahí, entre nosotros. Lidia cerró los ojos por un momento, intentando recuperar la calma. No estoy negando nada. Solo estoy diciendo que no estoy dispuesta a perder lo que tengo aquí por algo que podría no funcionar. El silencio que siguió fue casi insoportable. Dimitri finalmente asintió, aunque sus ojos seguían fijos en los de ella, buscando alguna señal que pudiera contradecir sus palabras. Si eso es lo que decides, lo respetaré, dijo, aunque había un matiz de frustración en su voz. Gracias, respondió ella, casi en un susurro. Dimitri dio media vuelta y salió de la cocina, dejándola sola. Pero esta vez, la soledad se sentía diferente. El beso había dejado una huella imborrable, algo que ni el tiempo ni la distancia podrían borrar fácilmente. Lidia se apoyó contra el mostrador, llevándose una mano a los labios, todavía temblorosos. Su mente estaba inundada de preguntas y dudas. Había puesto un límite claro, pero algo dentro de ella sabía que ese límite sería difícil de mantener. Mientras apagaba las últimas luces y salía de la cocina, una sensación persistente la acompañaba: esto no había terminado. Solo era el comienzo de algo que ni ella ni Dimitri podían prever, pero que ambos sabían que sería imposible ignorar por mucho tiempo. Los días siguientes al beso estuvieron marcados por una tensión silenciosa. Lidia seguía trabajando en la cocina como siempre, concentrándose en sus tareas con una precisión casi obsesiva. Dimitri, por su parte, parecía mantener cierta distancia, aunque su presencia era más constante de lo habitual. Si antes solía observar desde lejos, ahora se aventuraba a participar, rompiendo lentamente el hielo que él mismo había construido a su alrededor. Una mañana, mientras Lidia preparaba una masa para pan, Dimitri apareció en la puerta de la cocina, llevando un delantal limpio. La imagen era desconcertante, el hombre que siempre parecía tan impecable y distante ahora estaba dispuesto a ensuciarse las manos. ¿Qué haces aquí con eso puesto?, preguntó ella, levantando la mirada con una mezcla de sorpresa y diversión. Quiero aprender,
respondió Dimitri con un tono tranquilo. ¿Aprender qué? ¿A cocinar? Algo así, dijo, dando un paso más cerca. Pensé que si estoy aquí tanto tiempo, al menos debería hacer algo útil. Livia no pudo evitar sonreír. Había algo casi entrañable en la manera en que lo decía, como si buscara una excusa para quedarse. Decidió seguirle el juego. Bien. Empieza lavando las manos, indicó, señalando el fregadero. Dimitri obedeció sin protestar, lo que ya de por sí era inusual. Cuando volvió, Livia le entregó un rodillo y le mostró cómo extender la masa. No presiones demasiado, solo lo suficiente para que quede uniforme, explicó, mientras lo observaba intentarlo. ¿Así? Preguntó él, claramente esforzándose por hacerlo bien. No exactamente, dijo ella, tomando sus manos para corregir el movimiento. El contacto fue breve, pero suficiente para que ambos lo notaran. Livia se apartó rápidamente, volviendo a concentrarse en la masa. Ahora sí. Sigue así. Dimitri continuó en silencio, pero su expresión estaba menos rígida que de costumbre. Había una calma en sus movimientos, como si el simple acto de amasar masa lo conectara con algo más básico y tangible. A partir de ese día, Dimitri comenzó a aparecer con más frecuencia, ofreciendo ayuda en tareas pequeñas, cortar vegetales, organizar los utensilios, limpiar las superficies. No era un trabajo que él estuviera acostumbrado a hacer, pero lo hacía con una paciencia que sorprendía a Livia. ¿Qué estás haciendo realmente aquí, Dimitri?, le preguntó una tarde, mientras él pelaba manzanas para un postre. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no te veo como el tipo de persona que disfruta cortando manzanas en su tiempo libre. Dimitri se detuvo, sosteniendo el cuchillo en el aire por un momento antes de responder. Quizás solo quiero estar aquí. Livia lo miró, tratando de descifrar el significado detrás de sus palabras. Había algo en su tono que era sincero, desprovisto del cinismo que solía caracterizarlo. Bueno, dijo finalmente, siempre hay algo que hacer en la cocina. Así que, si realmente quieres estar aquí, tendrás que trabajar. Puedo manejar eso, replicó él con una leve sonrisa. Mientras los días pasaban, Livia comenzó a notar pequeños cambios en Dimitri. Aunque seguía siendo reservado, su actitud hacia ella era más abierta, casi vulnerable. No solo ayudaba en la cocina, sino que también comenzaba a compartir fragmentos de su vida, pequeños destellos de un pasado que aún no perseguía. Mi madre solía hacer algo parecido a esto, comentó una tarde mientras mezclaban ingredientes para un estofado. Sí, ¿y cómo lo hacía ella diferente? Siempre agregaba una pizca de algo que nunca nos decía. Decía que era su secreto. Livia sonrió. Tal vez era su forma de asegurarse de que siempre la necesitaran para hacerlo. Dimitri se quedó en silencio por un momento, como si considerara sus palabras. Tal vez tengas razón. Por su parte, Livia comenzó a ver más allá del hombre controlador y enigmático que había conocido al principio. Había un lado de Dimitri que era genuino, incluso amable, aunque él mismo pareciera no darse cuenta. Esa dualidad la intrigaba y, aunque intentaba mantener sus barreras emocionales, sabía que algo en ella comenzaba a cambiar. Una noche, después de terminar la cena, Dimitri se quedó en la cocina mientras Livia limpiaba. El ambiente era tranquilo, casi íntimo, y por primera vez en días, parecía que ninguno sentía la necesidad de llenar el silencio con palabras. Gracias, dijo de repente Dimitri. Livia lo miró, confundida. ¿Por qué? Por esto, respondió, haciendo un gesto hacia la cocina. Por todo. No sé por qué, pero estar aquí, contigo, es diferente. Es más fácil. Livia sintió un nudo en la garganta. Sus palabras eran simples, pero cargadas de una honestidad que rara vez mostraba. De nada, respondió ella, sin saber qué más decir. Mientras Dimitri se levantaba para irse, se detuvo en la puerta y la miró por última vez antes de desaparecer en el pasillo. Livia se quedó allí, sintiendo que, aunque no había cruzado ninguna línea esa noche, algo había cambiado entre ellos. Y aunque no sabía qué dirección tomarían, una cosa era segura, Dimitri ya no era el mismo hombre que había conocido, y ella tampoco.
Los días en la cocina se habían convertido en una rutina inesperadamente placentera para ambos. Dimitri parecía más relajado, e incluso las tareas más simples, como pelar papas o mezclar salsas, se llenaban de conversaciones ligeras y momentos de silencio cómodo. Livia, aunque aún mantenía una cautela interna, comenzó a disfrutar de su compañía. Sin embargo, la tranquilidad no duraría mucho. Una tarde, mientras compartían un té al final de la jornada, Dimitri rompió la calma con una propuesta que cambió el curso de la conversación. Livia, he estado pensando en algo, comenzó, dejando su taza sobre la mesa con un gesto calculado. Eso suena peligroso, respondió ella con una sonrisa, intentando aligerar el ambiente, aunque su intuición le decía que lo que venía era importante. Él ignoró el comentario y continuó, sus ojos fijos en los de ella. Quiero ayudarte a abrir tu propio restaurante. Livia parpadeó, sorprendida. No era la primera vez que alguien sugería que llevara su talento a un escenario más grande, pero escuchar la oferta de Dimitri lo hacía sentir diferente, más real. ¿Qué quieres decir con ayudarme?, preguntó, buscando claridad. Lo financiaría, obviamente. Podríamos diseñarlo juntos, un lugar donde puedas mostrar tu talento al nivel que merece ser apreciado. No más cocinas pequeñas ni clientela limitada. Estoy hablando de un restaurante de lujo, algo que pondría tu nombre en el mapa. Livia lo observó en silencio, procesando cada palabra. La idea tenía un atractivo innegable, pero también despertaba un miedo que no podía ignorar. Es una oferta muy generosa, Dimitri, dijo finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado. Pero no estoy segura de que sea lo que quiero. Él frunció el ceño, visiblemente desconcertado. ¿Por qué no? Tienes el talento. Tienes la pasión. Esto podría ser todo lo que siempre soñaste. Y si no lo es, replicó ella, inclinándose hacia adelante. Mi cocina es sencilla porque así me gusta. Es donde puedo ser yo misma. No sé si quiero llevar eso a un mundo donde todo parece girar en torno a la ostentación. Dimitri se quedó en silencio por un momento, claramente tratando de entender su punto de vista. No tiene que ser ostentoso, dijo finalmente. Puede ser exactamente como tú quieras. Yo solo quiero darte la oportunidad. Y eso es lo que me asusta, admitió Livia, bajando la mirada hacia su taza. El hecho de que todo esto venga de ti. No sé si puedo mezclar lo que hacemos aquí con lo que podría significar allá afuera. La honestidad en sus palabras golpeó a Dimitri de una manera que no esperaba. Se dio cuenta de que, para ella, la oferta no era solo una cuestión profesional, sino una encrucijada personal. Livia, no estoy tratando de cambiar quién eres ni lo que haces, dijo con un tono más suave. Solo quiero que veas lo que eres capaz de lograr. ¿Y qué pasa contigo en todo esto?, preguntó ella, levantando la vista para mirarlo directamente. ¿Es solo una inversión para ti, o algo más? Dimitri exhaló, su expresión revelando la lucha interna que había estado ocultando. No voy a mentirte, Livia. Quiero que esto sea algo más. Pero no estoy tratando de presionarte. Esta es tu decisión. Ella asintió, agradeciendo su sinceridad, pero la confusión en su interior solo crecía. Abrir un restaurante financiado por Dimitri sería un paso gigantesco, pero también una puerta a un mundo que siempre había tratado de evitar. Un mundo donde sentía que podría perder su esencia. Los días que siguieron estuvieron marcados por un silencio cargado de reflexión. Livia seguía cumpliendo con sus tareas en la cocina, pero su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Podría encontrar un equilibrio entre su pasión por la cocina y el lujo que Dimitri proponía? ¿Y qué significaba realmente aceptar esa oferta en términos de su relación con él? Una noche, mientras preparaba un plato sencillo para ambos, Dimitri entró en la cocina y se apoyó contra la encimera, observándola en silencio. ¿Aún lo estás pensando?, preguntó, rompiendo la tensión. Sí, respondió ella sin detenerse. Y probablemente seguiré pensándolo por un tiempo. Está bien, dijo él, sorprendiéndola con su paciencia. Solo quiero que sepas que no importa lo que decidas, no cambiará lo que pienso de ti. Livia pasaba más tiempo pensando que actuando.
La propuesta de Dimitri había desencadenado en ella una avalancha de emociones y dudas que no lograba ordenar. Esa noche, después de terminar sus tareas habituales, se quedó en la cocina, fingiendo que organizaba los utensilios, pero en realidad evitando enfrentar las decisiones que la esperaban. El sonido de pasos firmes rompió el silencio. Dimitri apareció en la entrada, con las manos en los bolsillos y una expresión que mezclaba cansancio y determinación. Ella no necesitó mirarlo directamente para saber que algo importante estaba por suceder. Livia, comenzó, su voz más baja de lo habitual, tenemos que hablar. Ella dejó el cuchillo que sostenía y se giró hacia él, cruzando los brazos en un gesto defensivo. ¿Sobre qué? Dimitri entró en la cocina, deteniéndose frente a la isla. Su postura seguía siendo erguida, controlada, pero sus ojos revelaban una vulnerabilidad que pocas veces había mostrado. Sobre lo que está pasando. Sobre nosotros. Sobre todo. Livia parpadeó, sorprendida por su franqueza. No era propio de Dimitri confrontar algo tan directamente, y eso la desarmó de inmediato. Está bien, dijo, tratando de mantener la calma. Te escucho. Él respiró hondo antes de hablar, como si estuviera organizando sus pensamientos. Cuando llegaste aquí, no esperaba nada más que un chef. Alguien que cocinara y se fuera. Pero tú, cambiaste todo. Livia arqueó una ceja, confundida. ¿Cambiar qué? A mí, admitió, sus palabras cargadas de una honestidad que lo hacía parecer vulnerable por primera vez. Desde hace años he vivido con una armadura. No dejo que nadie entre porque es más fácil mantener el control de esa manera. Pero tú, con tu forma de ser, derrumbaste esas paredes sin siquiera intentarlo. Livia no supo qué responder. Ver a Dimitri tan abierto, tan dispuesto a admitir sus emociones, era algo que nunca imaginó. Yo no, empezó, pero él la interrumpió con un gesto. Déjame terminar, dijo, su tono firme pero no agresivo. Siempre he estado rodeado de personas que quieren algo de mí. Dinero, poder, influencia. Pero tú nunca has querido nada. Nunca trataste de impresionarme. Y eso, Livia, es lo que me ha hecho confiar en ti más que en nadie. Ella tragó saliva, sintiendo cómo sus palabras se clavaban en lo más profundo de su ser. Confrontar los fantasmas del pasado nunca ha sido algo que pudiera hacer solo, continuó Dimitri, bajando la mirada por un instante. Mis cicatrices, tanto las visibles como las invisibles, siempre me recordaron que la confianza es un lujo que no puedo permitirme. Pero contigo, descubrí que no todo el mundo está aquí para herirme. Livia sintió un nudo en el pecho. Las emociones de Dimitri eran tan reales, tan palpables, que no podía ignorarlas. Dimitri, murmuró, acercándose un poco más. No sé qué decir. No necesitas decir nada, respondió él, mirándola directamente a los ojos. Solo necesitaba que supieras cuánto has cambiado mi vida. Y si todo esto termina mañana, quiero que sepas que ya no soy el hombre que era cuando llegaste aquí. El silencio que siguió fue denso, cargado de significados que ninguno de los dos podía expresar con palabras. Livia sintió que algo en su interior también se quebraba, como si las barreras que había construido alrededor de su propio corazón estuvieran comenzando a caer. Dimitri, no sé si estoy lista para lo que esto significa, admitió ella, su voz temblando ligeramente. Él asintió, aceptando sus palabras sin intentar presionarla. No espero que lo estés. Solo quería que supieras lo que siento. Y que no importa lo que decidas, siempre estaré agradecido por lo que has hecho por mí. Livia sintió sus ojos llenarse de lágrimas, pero las contuvo. No quería mostrarse débil, aunque sabía que no había debilidad en lo que estaban compartiendo. Gracias por confiar en mí lo suficiente para decirme esto, dijo finalmente. Dimitri dio un paso atrás, como si entendiera que necesitaba espacio. Siempre lo haré, Livia. Siempre. Ella lo observó salir de la cocina, dejando atrás una sensación de alivio mezclada con incertidumbre. Sabía que sus palabras no eran el final, sino el comienzo de algo más grande, algo que aún no estaba segura de poder manejar. La mañana siguiente al profundo intercambio con Dimitri,
Livia despertó con una sensación de claridad que no había experimentado en días. Mientras miraba por la ventana, observando cómo la luz del sol iluminaba la ciudad, supo que había llegado el momento de tomar una decisión. Dimitri le había mostrado un lado de sí mismo que pocos conocían, y aunque eso la asustaba, también la había hecho sentir más conectada con él de lo que se atrevía a admitir. Cuando bajó a la cocina, Dimitri ya estaba allí, como si también estuviera esperando algo. Llevaba una camisa sin abotonar completamente y estaba inclinado sobre una taza de café, perdido en sus pensamientos. Al escuchar sus pasos, levantó la mirada y su expresión se suavizó. «Buenos días», dijo con un tono más cálido que de costumbre. «Buenos días», respondió Livia, tomando aire antes de continuar. «He estado pensando en lo que hablamos anoche». Dimitri dejó la taza en la encimera, enderezándose, claramente atento. «Y voy a aceptar tu propuesta», anunció, sus palabras claras y decididas. Por un instante, Dimitri no dijo nada, pero su alivio fue evidente en la manera en que sus hombros se relajaron. Sin embargo, Livia levantó una mano antes de que él pudiera responder. «Pero hay una condición», añadió, fijando su mirada en la de él. «Cualquier cosa», respondió Dimitri sin dudarlo. «El restaurante será mío. Yo tomaré las decisiones, desde el diseño hasta el menú. No será un reflejo de tu mundo, sino del mío. Y si en algún momento siento que estoy perdiendo mi esencia, lo dejo. Sin preguntas». Dimitri la observó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Finalmente, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. «Eso suena justo. Siempre he admirado tu capacidad para mantenerte fiel a ti misma, ¿cómo podría pedirte que cambies ahora?». Livia asintió, aliviada por su respuesta. Había temido que su propuesta pudiera ser vista como un desafío, pero la reacción de Dimitri le confirmó que ambos estaban en la misma sintonía. Durante las semanas siguientes, comenzaron a trabajar juntos en el proyecto. Dimitri, acostumbrado a controlar todos los aspectos de su vida, aprendió a dar un paso atrás y permitir que Livia tomara las riendas. Ella, por su parte, descubrió que Dimitri tenía un ojo sorprendente para los detalles y una habilidad para transformar ideas en realidades tangibles. «Quiero que el restaurante sea un lugar acogedor, no intimidante», explicó Livia durante una de sus reuniones en la oficina de diseño. «Un espacio donde las personas se sientan bienvenidas, sin importar quiénes sean». «Entonces necesitamos materiales que reflejen calidez», sugirió Dimitri, señalando muestras de madera clara y tejidos naturales. «Algo que combine tu autenticidad con una estética moderna». Livia lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. «Es exactamente lo que quiero». El proceso de planificación no estuvo exento de tensiones. Hubo momentos en los que sus opiniones chocaron, como cuando Dimitri propuso un sistema de reservas exclusivo que a Livia le pareció demasiado elitista. «No quiero que las personas sientan que necesitan un estatus especial para cenar aquí», argumentó ella, firme. «Lo entiendo», cedió Dimitri. «Hagámoslo como tú dices». Cada desacuerdo, en lugar de separarlos, parecía acercarlos más, enseñándoles a encontrar un equilibrio entre sus visiones. El restaurante se convirtió en un símbolo de su vínculo, un espacio donde sus mundos se encontraban sin anularse. Cuando finalmente comenzaron las obras, Livia caminó por el lugar vacío, imaginando cómo se llenaría de vida. Dimitri la siguió, manteniéndose un poco atrás, respetando su momento. «¿Cómo te sientes?», preguntó después de un rato. Como si estuviera a punto de dar un salto al vacío, admitió ella con una risa nerviosa. «Yo estaré aquí para atraparte si caes», respondió él, su tono completamente serio. Livia se giró hacia él, y por un instante, el peso de sus palabras la conmovió profundamente. «Gracias, Dimitri. Por todo». Él asintió, pero no dijo nada más. En lugar de palabras, compartieron un silencio que hablaba de confianza y respeto mutuos. Mientras los primeros martillos comenzaban a resonar en el espacio, Livia sintió que estaba construyendo algo más que un restaurante. Estaba construyendo un futuro, no solo para ella misma, sino para ambos.
La brisa de la noche acariciaba suavemente el rostro de Livia mientras se acomodaba en una de las sillas del elegante pero acogedor terraza de la cobertura. Dimitri, con una botella de vino en una mano y 2 copas en la otra, se unió a ella, su sonrisa tranquila iluminada por las luces titilantes de la ciudad que se extendía ante ellos. «Espero que este vino esté a la altura de la ocasión», dijo mientras servía, sus movimientos seguros pero relajados. «¿Qué ocasión?», preguntó ella, alzando una ceja, aunque su expresión ya contenía una risa. «La inauguración oficial del lugar más importante para mí», respondió Dimitri, colocando la botella a un lado y tomando asiento frente a ella. Livia lo miró con curiosidad. «¿Y cuál sería ese lugar?». Dimitri levantó la copa, señalando no hacia el horizonte, sino hacia la mesa que compartían. «Aquí mismo. ¿Dónde estás tú?». Ella sintió un calor recorrer su pecho, pero decidió desviar el tema, no del todo preparada para sumergirse en emociones tan profundas. «Bueno, espero que este menú simple esté a la altura de tu gusto exigente», bromeó, levantando la tapa de un plato que había traído consigo. «Me sorprendes, Livia. Después de todo este tiempo, ¿todavía crees que necesito algo más que tu comida para impresionarme?». Ella rodó los ojos, pero una sonrisa se dibujó inevitablemente en su rostro. «Está bien, prueba esto antes de que sigas hablando. Quiero escuchar tus críticas». Dimitri tomó un bocado, cerrando los ojos mientras dejaba que los sabores se asentaran. «Perfecto», murmuró finalmente. «No exageres», dijo ella, aunque su tono estaba lleno de afecto. La conversación fluyó de manera ligera mientras cenaban, salpicada de risas y pequeños silencios cómodos. La ciudad brillaba bajo ellos, pero para ambos, el verdadero resplandor estaba en el momento compartido, en la paz que ahora llenaba un espacio donde antes solo había incertidumbre. «¿Te das cuenta de lo lejos que hemos llegado?», preguntó Dimitri en un momento, apoyándose en la mesa para mirarla más de cerca. Livia lo observó, sus ojos llenos de calma. «Sí. Y a veces me pregunto si fue real o si todo fue un sueño extraño». «Es real», afirmó él, su tono firme pero lleno de calidez. «Todo lo que hemos construido, no solo el restaurante, sino también nosotros, es real». Ella asintió, dejando que sus palabras se asentaran. «Entonces, supongo que este es el comienzo, ¿verdad? No el final». «Definitivamente el comienzo», respondió Dimitri, extendiendo su mano hacia ella. Livia la tomó sin dudar, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, el miedo que había sentido al estar cerca de él se había desvanecido por completo. Lo que quedaba era una promesa, no dicha pero entendida, de que enfrentarían el futuro juntos. Mientras las luces de la ciudad continuaban brillando, brindaron por ese nuevo capítulo, sus risas llenando el aire como una melodía que marcaba el inicio de algo más grande que ellos mismos. Su amor, como el restaurante que estaban construyendo, no era perfecto, pero estaba lleno de intención, esfuerzo y verdad. Y eso, para ambos, era más que suficiente. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.